del hígado, en cuadro severo estoy hablando, hígado, pulmón, cerebro. Formando qué cosa? Abscesos. ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces, y no solamente eso, sino que también tiene ya una lectina que le permite obviamente adherirse a los receptores que se encuentran en el tejido epitelial. ¿Cuáles son esos receptores? A ver, tejido epitelial. La mucina. ¿No se acuerdan ustedes? ¿No? Obviamente que el sistema inmunológico que está activo va a permitir cierta resistencia, ¿ya? Va a producir fibrolasas contra la lectina que produce, que tiene este parásito, así como también la presencia de galactosa evita también la adhesión, digamos, a cosas más de este parásito. Así también se producen inmunoglobulinas A contra las proteínas de ADN. ¿Ok? Y en cuadros, en la salida. Y en la producción de úlceras, ya, la forma más invasiva, obviamente, sobre todo por vía hematógena, ¿ya? Como por ejemplo, por la vena vía porta, va a llegar al hígado y va a llegar obviamente por vía hemática tanto al cerebro como al pulmón. ¿De acuerdo? Ahora, te dije que acá produce una lectina especial que justamente se une a la mucina de la célula epitelial. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa lectina? Galactosa N-acetil galactosa mina. Esa es la lectina que va a poder unirse a la mucina, ¿ya? ¿Okay? De las células epiteliales, y no solamente, sino que también se puede unir a eritrocitos, neutrófilos, bacterias y obviamente netamente a la célula epitelial. Otras proteínas asociadas, la cisteproteasa adhesina, ¿ya? El lipofosfoglucano, superficie de los trofosolitos. ¿Ya? Ahora, mira a ver. Lo que pasa es que esto puede desencadenar, ¿ya? Que libere inclusive en la forma más agresivas, que libere ciertas proteínas que pueden desencadenar que se active el sistema de apoptosis. Es por eso que en algunos casos, en los cuales son más severos, puede producir una necrosis intestinal. Y esa necrosis conllevaría una posterior perforación intestinal. Y esa perforación intestinal a nivel del colon, ¿qué puede producir? Una sepsis, una peritos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque desencadena pues que se produzca pues liberando ciertas proteínas o péptidos, pueda desencadenar la activación del sistema de la apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada. ¿Listo? Llegando entonces, como te refería, a invadir la lámina propia y llegar inclusive hasta los vasos sanguíneos. Por vía corta, llega al hígado, porque generalmente es la complicación más frecuente en los cuadros severos, la presencia de abscesos hepáticos, producto de la ameba histolítica, ¿ya? O si no, puede llegar, como hemos referido, al cerebro, produciendo abscesos cerebrales, o inclusive también al pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, entiende que esta lectina, la galactosa N-acetil galactosamina, es la que generalmente se va a unir, ¿ya? a la mucina del tejido epitelial. ¿Listo? Ahora, con la formación de las úlceras, las amebas van a morirse, van a liberar hialuronidases, queratinasa, y van a producir isquemia y trombosis, se extiende la lesión de la mucosa y se forma esa úlcera denominada botón de Galiza. Y después, ¿ya? ¿Okay? Va a desencadenar una pobre respuesta inflamatoria, pero a su vez, obviamente, pues se va a producir una lisis de neutrófilos y macrófagos, y inclusive por los péptidos que van a liberar, pueden desencadenar la apoptosis, y mira, ve acá, desencadenar una necrosis intestinal, que puede desencadenar como al final una perforación intestinal, y eso provoca también una peritonitis, una sepsis generalizada que puede llevar a la muerte al paciente. ¿De acuerdo? Hay veces en los cuales se produce una perforación o una colitis fulminante también, que mata al paciente, pero rapidísimo también, ¿ya? Pero eso depende mucho, recuerda, de los factores de riesgo, los factores, bueno, en este caso de inmunodepresión.
¿Por qué? Porque el 90% generalmente que son asintomáticos, portadores. 10% sintomáticos o han tenido un antecedente, en todo caso, a nivel gastrointestinal. ¿Ya? Y así se ve cómo es que empieza pues la formación de la úlcera. Se forma una erosión, por ejemplo, pues acá, y de ahí se forma la úlcera, el daño, digamos, del intestino. O si no, invade obviamente el intestino de trofozobitos, o no comienza pues a llegar, gracias a los vasos sanguíneos, puede llegar pues a diferentes partes del cuerpo. ¿Ok? Y su patogenia, como te manifesté, recuerda, mira, ve, acá está, el tamaño histórico. Como libera proteasas, estas proteasas van a destruir la matriz extracelular entre las epiteliales, que a través de las mismas ya atraviesa la endometriosis histolítica y llegar hasta la lámina propia y obviamente llegar inclusive hasta los vasos sanguíneos, que está debajo del tejido epitelial, tejido conectivo, ¿ya? Listo. Mira, y como comparando, digamos, con otros parásitos, con otros protozoarios, mira, por ejemplo, la Giardia ya no tiene esa capacidad de poder atravesar a través de los epiteliales, pero tiene sus receptores que sí van a poder unirse y bloquear, digamos, las microbiocidas intestinales, ¿ya? Y puede producir el cuadro de síndrome de malabsorción. O este de acá, por ejemplo, el histosporil, así como mira el Toxoplasma gondii, así como también Treponema cruzi. ¿Qué observas tú? Que ingresan a la célula y ahí van a formar merozoitos, ahí van a formar taquizoitos, etcétera, 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 pero eso va a ser tema de otra sesión, ¿de acuerdo? Pero ahora ya sabes, mira, a ver cómo en que obviamente pues, digamos, a ingresar, a destruirlas a través de sus proteasas, ¿ya? La matriz extracelular entre las células epiteliales y obviamente pues va a desencadenar igual, ¿ya? Manifestaciones clínicas. Recuerda, 90% o más amebiasis, ¿qué cosa? Asintomática. ¿Ok? ¿Cómo se detecta que tienes amebiasis asintomática? Fácil. En las heces vas a encontrar qué cosa, tanto maduros como inmaduros. ¿De acuerdo? ¿Ok? No es invasiva. Paciente portador. No sufre la patología. ¿Ya? En cambio, cuando ya se produce una amebiasis invasiva aguda, ahí sí ya estamos hablando nosotros pues, de que factores de riesgo, así como tenemos una depresión, van a desencadenar cuadros leves, moderados o severos. ¿Por qué se caracteriza el severo? Recuerda, siempre porque va a producir complicaciones como abscesos hepáticos, abscesos cerebrales, ¿ya? A nivel pulmonar. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la aguda. Esta persona va a tener un calor, luego produce una colitis abdominal bastante fuerte, dependiendo también si es leve, moderado o severa. A medida que va aumentando la intensidad, más fuerte también es el dolor, la colitis abdominal. ¿De acuerdo? Así es. Se puede presentar también un megacono tóxico. ¿Ok? Ahora, se puede presentar obviamente como el cuadro diarreico con un gran número de evacuaciones, acompañada de pupos. ¿Qué significa pupos? ¿Como sobreesfuerzo? Claro, es como tener las ganas, pero no puedes. ¿De acuerdo? Esos son pupos. Sin fiebre, se puede formar abemomas, ¿ya? Y puede tornarse crónico o también pulmonarse. ¿De acuerdo? Pero ya sabes tú que siempre en los cuadros agudos las manifestaciones son más intensas. ¿De acuerdo? Es por eso de que se presentan los cólicos abdominales, diarrea, tenemos la insuficiencia. Ese tenés, ¿no? Excelente. Fatiga, pérdida de peso. ¿Habrá una alteración en la absorción? Peces. Claro que sí. En la amebiasis intestinal invasiva crónica, ¿ya? Estamos hablando de que se presenta una colitis pero sin disentería, dolor abdominal, diarrea, generalmente muco, una diarrea mucosa. Complicaciones, aquí viene el grado, ¿ya? La colitis fulminante con perforación, cuadros severos, ya estaba hablando de que
puede producir necrosis y esto puede producir perforación, de eso estamos hablando acá. ¿De acuerdo? Es raro, sí, pero se puede dar en los cuadros severos. ¿De acuerdo? Obviamente la mortalidad va a ser elevada. Mira, ve, desnutridos y embarazadas se les presenta más frecuentemente. Presencia de fiebres, diarrea mucosanguinolenta profusa, dolor abdominal generalizado, signo de irritación peritoneal, ¿ya? Asociado con absceso hepático, compromiso nefrótico cementario o total del colon. Ya te imaginas entonces, este es un cuadro, por eso es fulminante, bastante severo, muchas complicaciones, ya se van a dar, digamos, en paciente e inclusive puede desencadenar una falla multiorgánica. ¿De acuerdo? También se puede presentar, mira, ven, ¿ya? ¿Dónde se presenta la perforación? Con los transversos, sigmoides, ciego. ¿Ya? Recuerda, con los transversos, sigmoides y ciego. ¿Qué va a originar la perforación? Obviamente pues una peritonitis séptica química, lesiones microscópicas, etcétera, pero puede desencadenar esto. ¿Ya? Ahora, con respecto de amiloidosis extraintestinal, que estamos hablando nosotros, de que ya sea por vía hematógena puede llegar a otros órganos. El más frecuente, hígado. Se puede presentar un acceso hepático. ¿Ya? Obviamente más en adultos que en niños. ¿Ya? Pero mira, 50% de los casos tienen una enfermedad previa intestinal. Por eso te refería de que generalmente también puede existir un antecedente de enfermedad previa en el caso intestinal y eso sería un factor de riesgo, digamos, para la presencia de este cuadro. ¿De acuerdo? ¿Por qué se destaca el absceso? ¿Ya? Esa pus va a tener un color marrón achocolatado y si has olido a carne fresca, ese rojito de la carne fresca, así huele esa pus, esa sensación purulenta marrón achocolatada que se encuentra en su cuerpo de los abscesos. ¿Ya? Dolor frecuente, bueno, obviamente cuando se encuentra en el hígado, fiebre, manifestación, pérdida de peso y obvio que va a haber una hepatomegalia. ¿Por qué hepatomegalia? Claro, hay un adelantamiento porque hay una respuesta también inclusive inflamatoria en el hígado. Recuerda que también puede llegar al cerebro y ¿a dónde más? Al pulmón. ¿Ya? Más frecuente, hígado, ¿ya? Hígado. Amiloidosis genitourinaria, amiloidosis perianal, se puede presentar. ¿Ya? La verdad que es raro, ¿no? Puede ser que se disemine, por ejemplo, a través de fístulas rectovaginales, fístulas dolorosas, ¿ya? Amiloidosis peniana se puede adquirir por coito vaginal o vaginal, rarísimo amiloidosis peniana, pero podría ser básicamente pues una contaminación, digamos, ¿no? Por el coito, ya sea vaginal o no. Y la amiloidosis perianal, ¿ya? Que sería básicamente pues una extensión, una complicación, digamos, de la intestinal, ¿ya? O puede ser pues a un traumatismo previo, la presencia de úlceras adenomatosas, uso lento, dolor, hemorragia, acabas de encontrar inclusive tromboso. Vamos con el diagnóstico. Si tú tomas tu muestra de heces, ¿ya? ¿Eso será un examen directo o no? Es un examen corporacito, ¿ya? Se puede hacer raspado de úlceras, se puede hacer biopsias de úlceras también, se puede hacer pruebas serológicas, ELISA, ¿ya? Función hepática, ¿ya? PCR puedes hacer técnicas de usar imagenología también, ¿ya? Antígenos, diversas muestras, etc. Pero esta es lo que comúnmente se hace de manera más frecuente, el examen corpoparasitológico. Y obviamente a nivel de microscopio, ¿qué vas a encontrar? Quistes, trofoso, quistes, por ejemplo, tanto maduros como inmaduros, por su término GN, es lo más frecuente. ¿Por qué función hepática? Sospecha de la presencia de un absceso, ¿no? ¿Okay? Bueno, con PCR pues no hay pierde, pues, ya sería ya
¿Cuál es la prueba cuál? Con PCR puede identificar directamente ¿va? Gracias. Ahora, te hablé también de que había amebas comensales, ¿ya? Que obviamente no son patógenas, no producen enfermedades. Tendría que haber un cuadro, pues, mínimo de presión severa para que pueda producir un cuadro patológico, ¿de acuerdo? Pero las características que tienen similares, digamos, tanto a los protozoitos como a los registros de la ameba histolítica, hace que sea necesario que se dé eso, sobre todo una en especial, la bentameba coli, que la única manera de poder diferenciar con respecto al trofozoito ya va a ser el núcleo, la bentameba coli, tiene un cariosoma que es excéntrico y la cromatina periférica es irregular. ¿Cómo era en histolítica? Cariosoma central y cromatina periférica regular. ¿De acuerdo? Y con respecto, por ejemplo, a los núcleos, ¿ya? Tienes que entender que el quiste maduro de la ameba histolítica tiene cuatro núcleos. ¿De acuerdo? En cambio, el quiste maduro de la ameba coli va a tener 8, o inclusive se han encontrado reportes de hasta 16 núcleos. En el botero lo vas a encontrar como 8 hasta 12, dice. Ya, pero se han encontrado reportes hasta de 16. Piensa esto de frente. Si tiene 8 núcleos, ya sabes que es una ameba coli. En cambio, el quiste maduro de la ameba histolítica, el quiste maduro tiene 4. ¿Listo? El quiste inmaduro, recuerda por qué se caracteriza. Menos de 4 núcleos, presencia de barras cromatol, ¿ya? Con respecto al ciclo biológico, ¿ya? Generalmente, pues, estas amebas no patógenas van a llegar, obviamente, por contaminación también de alimentos, agua, ¿ya? Y obviamente, pues, van a tener sus estadios, su descripción a nivel de intestino delgado, ahí se van a multiplicar los trofozoitos, ya se van a formar las formas quísticas y nuevamente vas a seguir su ciclo. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, el estadio infectivo, en este caso sería pues los quistes maduros, ¿ya? Y la forma de diagnóstico sería trofozoitos, pero principalmente quistes, ¿ya? Quistes, ¿de acuerdo? Ahí está la diferencia, ya te expliqué esto, ¿ya? Okay, vamos al tratamiento. El tratamiento puede ser a nivel tisular o puede ser también a nivel luminal. Cuando hablamos de tratamiento tisular, estamos hablando netamente del nivel del químico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de luminal, estamos hablando de en esa luz, haz de luz que tiene ITES, y por contacto directo, este agente farmacológico va a tener acceso a los trofozoitos, ¿ya? Y obviamente va a producir pues, su mecanismo de acción, pero tiene que ser los dos. Es por eso que, por ejemplo, para el tratamiento tisular se utiliza mucho el metronidazol, ¿de acuerdo? Derivados, digamos, del 5-nitronidazol. Puede usarse también timidazol, orinazol, simidazol, salina, ya, pero el más frecuente utilizado es el metronidazol. ¿Ya? Provoquinol, sí, también se puede utilizar. Y para el tratamiento, digamos, a nivel luminal, en el lumen, ¿ya? ¿Qué se utiliza? Paramoxicina. ¿De acuerdo? Paramoxicina. ¿Listo? Ahora, dependiendo del tipo de lesión, ¿ya? A veces se puede utilizar, o si es leve o moderado o severo. Si es leve, por ejemplo, se puede utilizar solamente vía oral, digamos, en el momento, ¿ya? ¿Okay? Cuando ya es severo, obviamente tiene que utilizarse la vía intravenosa. Inclusive la OMS, la Organización Panamericana de Salud, mira, tienen un protocolo justamente para el tratamiento de esta parasitosis. Para el portador asintomático, ¿qué recomienda? La presencia por consumo de paramoxicina en esta dosis en adulto y esta dosis en el paciente pequeño. ¿De acuerdo?
Cuando la enfermedad intestinal es leve o moderada, mira, a ver, en este caso, metronidazol o tinidazol, ¿ya? Y seguido de paromicina, en estas dosis. Y cuando es enfermedad grave, ¿ya? Intestinal, también atacan, ¿ya? Con metronidazol, tinidazol, también con paromicina, ¿ya? Y le van a agregar la ibuprofen en estas dosis. Ahora, mira, a ver. Es por eso de que hay un tratamiento para la parasitosis asintomática y un tratamiento, recuerda, para la parasitosis sintomática. E inclusive también cuando se presentan los procesos extraintestinales, como desorquepático principalmente, donde se utiliza metronidazol seguido de paromicina. ¿Listo? Tú eres el médico, estás tratando a tu paciente, ¿qué le vas a decir de manera preventiva? ¿Qué le dirías? Te doy, te salvaste y sigue tu vida. Va a regresar nuevamente, se va a contaminar, va a tener acceso con alimentos, agua contaminada y se puede producir una reinfección. Que obviamente de repente una reinfección, ya no creo que sea leve, ¿eh? Básicamente va a ser moderado o de repente severa. De repente ya va a venir más complicada. Es por eso que obviamente tienes que hacer tu profilaxis. Ya sabes que saneamiento ambiental. ¿De dónde salen los trofozoitos y los quistes? De las heces. Si no hay un buen manejo del agua, por ejemplo, ya puede provocarse de que se pueda, pues, las deposiciones puedan contaminar las aguas, puedan contaminar los alimentos. Control de alimentos, control de metabolismo, claro que sí. El lavado de los alimentos, por ejemplo, básico, esencial, justamente en este caso. ¿Ya? Se tiene que hacer terapia a los portadores, obvio. No sufrirán la enfermedad, pero sí la puede transmitir. Educación a grupos de alto riesgo, evitar la transmisión feto-oral. Por eso es tan importante, digamos, el manejo adecuado de las heces, de las deposiciones. No vayan al quinto nada más. En el mismo río, ¿ya? Esa es la cosa increíble. En el mismo río defecan y del mismo río sacan agua. Increíble. ¿Ya? Entonces ya sabes, medida preventiva. A ver si me has entendido, a ver. Mucho lado. ¿Cuál es el factor de virulencia en la enfermedad histolítica cuya función es la adherencia? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba esa lectina? Galactosa N-acetil galactosamina. Esa lectina es la que, recuerda, va a adherirse a la mucina. Porque recuerda, la enfermedad histolítica produce lectina y también produce proteasas. E inclusive proteínas que pueden activar la apoptosis. ¿De acuerdo? Pero ¿quién se va a adherir? ¿Quién se va a unir? Adherencia, recuerda, unión de receptores. ¿Quién se va a adherir? Esta lectina denominada galactosa N-acetilglucosa. Listo. Mencione la forma evolutiva patógena y vegetativa de los protozoos. ¿Cuál es? ¿Quiste? No, pero dice, mencione la forma evolutiva patógena, ¿ya? Y vegeta el trofosoo. ¿Cuál es el tratamiento de elección? En este caso, tratamiento. Tienes que atacar a nivel de tejido tisular y a nivel luminal. Utilizamos generalmente metronidazol para tisular y paromicina para luminal. Muy bien, a manera de resumen, ya sabes, mira, ve, la entameba histolítica, ¿ya? El trofozoito, así como el quiste, tiene un núcleo con cariosoma central, sortina periférica regular. El quiste maduro tiene ¿cuántos núcleos? 4. ¿De acuerdo? La entameba coli tiene su núcleo.
con endosoma central o excéntrico. Excéntrico y cromatina periférica irregular. Y en el quiste, ¿cuántos maduros? ¿Cuántos quistes encontramos? ¿Cuántos núcleos encontramos? 8. Ya, hasta 16, según lo ve. ¿Listo? Muy bien, y ya sabes que lo vas a leer. Ya, pintura, pintura, pintura. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer el sol. Con eso lo suelto.